¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo en esta nueva emisión de Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Catalejo es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta emisión hablaremos de la revuelta latinoamericana, síntomas de un sistema que prácticamente está agotándose o en decadencia. Hablaremos también de la Cátedra Julio Cortázar y finalmente hablaremos de los libros de texto gratuitos que forman parte de un proyecto de construcción de identidad nacional. Para abordar el primer tema nos acompañan en este espacio la doctora Anabel Castillón, investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUIS. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un gusto de estar contigo en este programa. Muchas gracias, doctor. Y el maestro Óscar Ramón López Jaramillo, coordinador del Seminario Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Política Observamos del CUCH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Antonio, muchas gracias. Y bueno, básicamente, ciudadanos, abordaremos el tema de esta revuelta latinoamericana, porque ciudadanos de 4 países recientemente han protestado, primero por la situación económica en la que viven, por la falta de servicios de calidad, desigualdad en la distribución de la riqueza. En las manifestaciones han participado diversos sectores y utilizan la desobediencia civil para ser escuchados. Estos movimientos sociales en América Latina no son aislados y se registran en Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. Los ciudadanos tienen en común que toman las calles para protestar por diferentes circunstancias en los meses recientes. ¿Qué está pasando en estos países latinoamericanos? Ustedes como especialistas, ¿qué ocurre en estos 4 países concretamente? Doctora, ¿quiere iniciar, por favor? Bueno, yo creo que tendríamos que dar una lectura particular de las cosas. Hay 2 tipos, pudiéramos decir, de movimientos muy claros. Unos muy asociados, desde luego, particularmente a lo que está ocurriendo con los proyectos neoliberales que se están viniendo abajo, y otro muy particular que tenemos que verlo en el caso de manifestaciones de mujeres, manifestaciones indígenas, campesinas, que también ante este tipo de situaciones, ante la poca posibilidad de crecimiento, de desarrollo social y demás, están empezando a emerger. Entonces sí tenemos distintos. Se puede decir que América Latina es un polvorín en este momento. Bueno, y es que básicamente gracias doctora, los chilenos realizaron manifestaciones en contra del aumento de la tarifa del metro. Los ecuatorianos, la eliminación de un subsidio en los combustibles, los bolivianos por un supuesto fraude en conteo de votos y los argentinos por las medidas ante la crisis económica en este país. ¿Qué ocurre, doctor? Mira, yo diría que lo que encontramos es una crisis del modelo neoliberal. Hay quien habla de que este mes de octubre fue el mes de las revoluciones en América Latina. Bueno, es una exageración, pero sí está detonando el modelo neoliberal. Digamos que cuando en octubre se acabó el verano, pues podríamos decir se acabó el largo verano en algunos países y en otros el corto verano del neoliberalismo. El caso chileno es el más paradigmático porque es donde se instauró desde la época de Pinochet, es decir, hace más de 45 años, el modelo neoliberal. Fue el experimento de los llamados Chicago Boys. A partir de entonces, después el caso mexicano, que fue también el niño bien portado, desde la época de Miguel de la Madrid, es decir, hace 36 años, y que hace un año una luz de 30 millones de votos, pues pretendió enterrarlo, y vamos a ver si esto realmente sucede. Pero en el caso de Chile es muy interesante porque empezó efectivamente por un asunto, como tú señalabas, del metro, como en Bolivia también por el asunto de la gasolina, pero en ambos casos se volvió un movimiento contra toda la política neoliberal. En Ecuador, porque la traición del presidente Moreno al partido y a la corriente política de la llamada Revolución Ciudadana que lo había llevado al poder, se caracterizó por tratar de imponer los nuevos modelos o los nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y a partir del asunto de la gasolina se generó un movimiento muy fuerte que prácticamente echó para abajo estos acuerdos. Todavía eso está en proceso, los indígenas pesan mucho, junto con Bolivia son los países donde hay el mayor número de indígenas, y en cualquier momento esto vuelve a prender si no se detiene realmente los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Chile es todavía más interesante, decía, porque era el modelo ejemplar que sí funcionaba aparentemente, porque el crecimiento económico estaba ahí, porque los salarios eran altos. Lo que no se veía, eso era la punta del iceberg, no se veía lo que estaba abajo. ¿Qué estaba abajo? Pues que ya no había salud pública, que ya no había educación pública, que hasta el agua estaba privatizada. La educación privatizada. Todo privatizado, y entonces esos salarios aparentemente altos pues no ajustaban para nada. La gente endeudadísima, ¿sí? Los jóvenes endeudados por el resto de su vida para poder estudiar,
Y bueno, esto ya se volvió imposible cuando había que pagar ya cantidades, digamos, estratosféricas por cuestiones elementales como es el transporte, y de ahí se vino un movimiento que hasta recientemente, digamos, tumbó incluso un gobierno, no un presidente, sino todo su gabinete, y obligó a ofrecer una reestructuración de todas las políticas neoliberales. No digo que vaya a cumplir, pero tampoco el movimiento se ha parado. Están pidiendo, están planteando la salida de este gobierno y una nueva constituyente. Piñera, ¿no? Un constituyente que venga de Piñera, de Sebastián Piñera, que muy, digamos, muy alineado con la política neoliberal pinochetista. Están pidiendo un constituyente que venga a sustituir la vieja constitución pinochetista que con muchas reformas sigue vigente. Y entonces, bueno, se ha convertido en este sentido, pues en un movimiento muy importante, decía yo, porque son otra vez los estudiantes que habían permanecido durante muchos años prácticamente letargados e incluso utilizados en algunos países como instrumento contra los gobiernos progresistas, y hoy están activándose, y no solo es el caso de Chile, lo tenemos en Costa Rica. La Universidad de Costa Rica está tomada en este momento. Los jóvenes secundarianos hace un par de meses prácticamente paralizaron y tumbaron al ministro de Educación. En Honduras también. En Honduras estos movimientos están muy fuertes. En Colombia los estudiantes también están moviéndose y están detonando, digamos, la crisis del movimiento, de las políticas neoliberales, y provocando que el pueblo se sume a este movimiento. Muy bien, doctor. Efectivamente, y como señala, el aumento en el costo del metro quizá fue la punta del iceberg, pero hay factores mucho más profundos. Y decía la doctora Anabel Castillón, maestro, que Latinoamérica es como un polvorín. ¿Estaría de acuerdo con eso? Fíjese que a tono broma incluso puedo decir, más allá de temporadas, verano, invierno, ahorita es Navidad para los que estudiamos movimientos sociales, ¿no? Porque tenemos para ver un montón de cosas. Pero referente ya en términos, digamos, ya de análisis, yo sí alcanzo a ver unas cosas y todavía son otras cosas que nos negamos a ver. Por ejemplo, bien que el doctor Jaime haya tocado lo de Costa Rica, lo de Honduras, pero Haití, ¿no? Tiene 6 semanas Haití levantado. Ya está la no, ajá. Exactamente, 7 semanas y parece que nadie lo ve. Entonces pareciera también que de repente hay veces que hay un foco integral mucho al sur y tendemos a ver lo de Chile. Lo de Chile es histórico, ¿no? Cuando le preguntas a los compañeros chilenos, ellos te dicen, pues no es por el 30% en el aumento de la tarifa, son más de 30 años de políticas neoliberales. Y en ese caso, antes, por ejemplo, la gente, ellos nos dicen, antes nos endeudábamos por una televisión, por traer un iPhone, ahora nos estamos endeudando para comer. Entonces, cuando ves... Para estudiar. Para estudiar. Bueno, en este caso ya hay un movimiento previo, que fue el movimiento de los pingüinos, ¿no? Que en su momento también estructuró ciertas situaciones muy interesantes de los estudiantes chilenos, ¿no? Pero sí, lo que dice la doctora Anabel es sumamente interesante porque nos invita a ver que cada manifestación o cada movimiento en cada país tendría un contexto, digamos, diferente. Por ejemplo, lo de Ecuador, pues tiene un contexto, digamos, donde cuando ya entra la CONAE ya es un movimiento indígena, aunque empieza siendo un movimiento ciudadano, como de esta parte. No, y hay una foto muy simbólica y representativa del movimiento en Ecuador, que es una mujer indígena precisamente, y el fondo, el caos, ¿no? En las calles ecuatorianas. Muy representativa esa foto. No, lo simbólico actualmente está muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, estamos hablando de una ya manifestación, que yo podría decir que ya más bien es un paro general, ¿no? De 1 millón de personas. Más de 1 millón. Más de 1 millón de personas en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, eso ya estamos hablando en grandes términos de otras proporciones de manifestación. Y manifestaciones que van escalando hasta en violencia, ¿no? Incendios en edificios, también hoteles y edificios muy representativos de Santiago, la capital. Sí, en este caso le comento, ¿no? A mí me llama mucho la atención el cómo ha sido la acción colectiva de estas últimas manifestaciones. Uno pensaría, y repitiendo un poco lo que ya dijo el doctor Jaime, en el oasis de Latinoamérica, cómo es que se manifiesta la gente si todo está tan bien, pero en realidad es que el sistema neoliberal ya no era soportado en estos países, ¿no? Y la acción colectiva que están tomando, o más bien las formas en cómo se están organizando, son sumamente interesantes, ¿no? Sí. Muy bien, permítanos, vamos a hacer una pausa, doctor y maestro. Una pausa es breve, regresamos a Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH.
Bueno, continuamos en Catalejo. La revuelta latinoamericana es el tema en estos segmentos. Y aunque cada nación latinoamericana tiene problemas particulares, la constante es que los ciudadanos están cansados, están manifestándose porque sus gobiernos no frenan la crisis económica, que los tiene hundidos en deudas públicas, la desigualdad y la falta de desarrollo. Y bueno, estas movilizaciones tienen quizá en común que incluyen diversos sectores socioeconómicos, en Ecuador indígenas, en Chile estudiantes, y en todos los casos se está sumando la clase media porque es la clase que más se ve afectada por estas políticas neoliberales. Es más o menos el panorama, doctora. Sí, quisiera agregar algo. En el caso de Chile, efectivamente empezó como un movimiento estudiantil, como ya lo comentábamos, pero ahorita ya lo tenemos que leer en varias etapas. O sea, ya esto va más allá, porque ya perdió solamente la identidad del estudiantado para que sea un movimiento, como bien menciona, de todos niveles. Están participando clases medias, estudiantes, e incluso se están relacionando personas de distintos partidos políticos, y esto resulta interesante. Ellos se sienten, desde luego, muy agraviados por lo que el sistema neoliberal, que como bien decía el doctor, hasta hace un mes Piñera presumía que era el oasis de América Latina, para ahora encontrarse con algo que no puede controlar, porque incluso estos chilenos se sienten agraviados hasta por los propios gobiernos de izquierda. Entonces, porque tampoco respondieron a sus necesidades, y esto está generando una situación particular. Como decía el doctor, el caso de Haití, muy particular, porque también una zona aislada, o que la vemos relegada hasta cierto punto como la sociedad más pobre entre los pobres, y es curioso ver cómo no curioso, sino triste ver cómo llevan 7 semanas manifestándose ya sin combustible y pidiendo la dimisión de un presidente que no se tienta el corazón para llevar, ahora sí, robar a los más pobres entre los pobres, que es la consigna popular. Sí, una nación que desde siempre ha estado en problemas, ¿no? Golpeada, muy golpeada. Entonces, y por eso se podría explicar también, doctora, el proceso de migración de haitianos hacia diversos países. Claro. En Chile se registra proceso de migración, y en México lo vemos en las dos fronteras, ¿no? En Tijuana y en Chiapas también. En Tijuana y Chiapas, así es, una situación realmente muy, muy penosa. Sí. Entonces sí, tenemos esta situación en América Latina. Muy bien. Y por ejemplo, también las protestas están inconformes, doctor, por el regreso de la derecha a estos gobiernos en su momento, y obviamente por estas políticas neoliberales. Pero en Ecuador me llama la atención que, por ejemplo, además de este aumento al precio de los combustibles, también tiene que ver con la deuda pública, que en Ecuador aumentó bastante, 47% en este gobierno. Sí, fíjate que eso es lo que suena casi, pues yo diría tragicómico, ¿verdad? Porque realmente sería de risa, pero es realmente bastante trágico, claro, que estos países en los que llegaron los gobiernos neoliberales prometiendo que iban a resolver y a crecer en la economía y no sé cuánto, es el caso de Argentina, o Moreno que en Ecuador da el giro de 180 grados. Diga su nombre completo, doctor Lenin. Bueno, es que a mí me da vergüenza que ese señor lleve el nombre de Lenin, francamente, me parece que es ofensivo, pero bueno, el señor Lenin Moreno con esta traición a su nombre y a su historia y a su partido, pues lo que hizo fue crear una situación crítica en la economía que no tenían, como también lo hizo Macri en Argentina. Por eso Macri, digamos, pues no pudo durar más que un periodo y ya lo estaban casi corriendo antes de terminarlo, ¿no? Sí. Las grandes movilizaciones, que además no solamente son movilizaciones de carácter social, económico, sino también de otro tipo. Ahí en Argentina, como señalaba la doctora Anabel, pues las grandes movilizaciones de mujeres en defensa del derecho a decidir, ¿no? Y ahí surge todo este movimiento de los pañuelos verdes que ha cundido por toda América Latina y ya también se empieza a asomar a Europa. Entonces, bueno, pues estos gobiernos neoliberales conservadores, porque finalmente tienen también este rostro conservador en una serie de cuestiones, pues están siendo cuestionados, como señalamos, pues en toda América Latina, desde los más consolidados y más viejos, como es el caso chileno,
hasta estos que trataron de dar un giro a los alcances o logros de la llamada izquierda latinoamericana. Digo llamada porque algunos sí tenían una posición más de izquierda, otros, como el caso de Chile, por ejemplo, pensar que hubo gobiernos de izquierda, pues eran gobiernos de centro, aunque eran algunos de sus dirigentes venían del Partido Socialista, como la Bachelet o como Lagos. En realidad, por las alianzas que había en la concertación, pues mantuvieron posiciones que conservaban el modelo neoliberal. Y bueno, en Chile el movimiento viene ya desde hace mucho, y efectivamente también por los jóvenes. Hay que recordar esta muchacha que dirigió el movimiento, Camila Vallejo, que realmente logró colocar contra la pared a Sebastián Piñera en aquel primer gobierno y comprometer a la Bachelet a que iba a hacer una gran reforma para regresar la educación pública, y que nunca lo pudo sacar porque en el Congreso los acuerdos, etcétera, se lo detuvieron. Entonces, precisamente eso, pues izquierda habría que ver, ¿no? En otro caso, pues sí, el caso, por ejemplo, de Brasil, donde tenemos a este gobierno profascista de Bolsonaro, pues que llega con mucha fuerza, pero que ya cada vez más se va deteriorando, porque pues sus políticas ya están empezando a afectar, como pasó con Macri, a aquellos sectores que votaron incluso por él, ¿no? De manera que pues vemos cómo esta ciclo, entre comillas, de el regreso de la derecha, pues se cerró muy rápido. Sí, muy bien. Y maestro, doctor, el recuerdo de las dictaduras de los años 60 o 70 parece que no hacen mella en los manifestantes, sobre todo en Chile, por ejemplo, ¿no? Donde las manifestaciones las encabezan los estudiantes y gente de la clase media, que quizá algunos de ellos o quizá la mayoría no vivieron estas dictaduras militares. Sí, dentro de esta cuestión del análisis ya de lo simbólico en los movimientos sociales, sí, claro, también yo creo que hay una situación de huellas que no han cerrado, ¿no? Y la cuestión del pinochetismo es algo que sigue todavía latente, aún con jóvenes que no lo vivieron, ¿no? Exacto. Pero también una cosa es interesante de pensar, Antonio, es que estas manifestaciones, aunque son jóvenes, ya dijo también la doctora Anabel, también están adultos y adultos mayores, ¿no? Gente que también vivió pues la dictadura. Entonces es una herida que sigue en este caso abierta en este caso. Pero también quisiera retomar un poco de lo que dijo el doctor Jaime en torno al regreso, por ejemplo, de varios gobiernos de izquierda. Y yo creo que ellos tendrán que pensar qué fue lo que pasó mal en este lapso para que la gente votara por la derecha o diera este cambio. No sé si me va a entender, porque estamos yendo en ciclos donde se alinea algo de izquierda, luego de repente se da un cambio a la derecha, y ahora parece que los astros se van a alinear y va a haber algunos gobiernos que concentran centro-izquierda, algunos de izquierda. Yo creo que ellos van a tener que reflexionar y reformular qué fue lo que estuvo mal en este lapso para que la gente o el votante diera el giro. Que por ejemplo con el gobierno de Lula y de Dilma, ¿no? Que sacan 10 millones de pobres y de repente les dan el giro y llega Bolsonaro con una cosa que no podríamos entender. O sea, son de repente situaciones muy sui generis y muy específicas que no podríamos comprenderlas si no analizamos el contexto y si la izquierda institucional tampoco hace un análisis autocrítico de qué fue lo que pasó. El PT tendría que preguntarse qué pasó, ¿no? Fernández de Kirchner también, o sea, tendrían que preguntarse cuál fue estas válvulas que permitieron que la derecha se fuera infiltrando poco a poco y que fueran obteniendo el poder en diferentes focos. Pero estos ciclos parece ser una muestra de que ni la izquierda ni las derechas están funcionando, cuando menos en los países latinoamericanos. Sería una lectura simple. Ustedes como especialistas, ¿qué pensarían al respecto? No sé, no me atrevería a decir si realmente lo que ocurrió es de que la izquierda, como decía el doctor Jaime, realmente no funcionó. Es que no era una izquierda como tal. Doctora, voy a interrumpir, sí. Disculpe, vamos a hacer una pausa breve, regresamos con este tema porque es interesante lo de los ciclos que mencionaba el maestro. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora, nos quedamos en este tema, ni la izquierda ni la derecha, y por eso se repiten estos ciclos. ¿O qué pasa? Latinoamérica necesitaría
un modelo económico especial para cada uno de los países o qué ocurre? Resulta complicadísimo poderlo contestar en estos momentos, pero seguramente se tiene que buscar una nueva salida. En el caso de Chile, pues no están encontrando la forma y lo que se está pidiendo, lo que bien decía el doctor, es un cambio en la Constitución, buscar una nueva alternativa ante lo que está pasando. Las medidas han sido, de pronto son medidas que apenas son pinceladas y el cambio a la Constitución que se había dado, insuficiente. El cambio en el gabinete tampoco con mayor importancia ni trascendencia. Ellos están pidiendo un cambio total. Pues creo que las evidencias nos la darán y las lecturas las podremos hacer en un tiempo más adelante, quizás viendo el ejemplo de lo que ha ocurrido, un proyecto que fue exitoso como el caso de Bolivia, como lo que comentábamos hoy, que también se encuentra en una situación crítica por el tiempo de todas maneras del periodo de Evo Morales, pero que sin duda ha llevado a un crecimiento importante a Bolivia. Sí. Doctor, ¿el alto grado de politización de los habitantes de estas naciones también influye un poco en que se den estas movilizaciones? Sí, en parte yo creo que sí, es un elemento, pero hay otro elemento muy importante que quizá no de repente se nos escapa, es el cambio de las condiciones sociales de la gente. Es decir, creo que el caso de Bolivia es muy claro. Evo Morales ganó y ganó con una votación muy alta. Hay detrás un movimiento que tiene tiempo queriendo, incluso llegó a plantear la separación, los de Santa Cruz y algunos otros grupos, etcétera. Pero hay sectores que eran partidarios de Evo y que ahora están sumándose a la derecha, pero que curiosamente salieron de una situación de pobreza, se convirtieron en clases medias, aspiran a otros beneficios, y eso genera pues que se puedan identificar más precisamente con los sectores medios de la derecha. Y bueno, el caso de los mineros y los gambusinos y esto, que recibieron un apoyo muy fuerte de una parte de ellos que se convirtieron en cooperatistas y después de cooperatistas se convierten en capitalistas, digámoslo así, en empresarios mineros, pues entonces se convierten ya en enemigos de Evo, porque ya la política de Evo ya no les resulta tan simpática, ¿verdad? De alguna manera, el caso de Brasil, por ejemplo, encontramos el asunto de la corrupción, porque la corrupción llega en todos lados. Es digamos, con natural al modelo neoliberal y al capitalismo, pero como es tal, pues hasta se ve con simpatía casi, ¿no? Es decir, el que no tranza, no avanza, se decía aquí en México por los priistas y sus congéneres, pero, y los aplaudían, pero la izquierda, si es corrupta, pues obviamente que es muy señalada porque es la que tiene el carácter ético de la política y es muy señalada, y eso golpeó mucho en Brasil. Pero hay otra cuestión, en Brasil hubo una salida de la pobreza también de un número importante de brasileños, y estos a lo mejor en las políticas que les permitieron salir de la pobreza ya no encontraban respuesta a sus nuevas expectativas, ¿sí? Entonces, ese elemento también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Y en el caso de, México, por ejemplo, no tiene manifestaciones, quizá la manifestación se dio hace un año en las urnas, diría yo, pero bueno, las condiciones de los habitantes de México no son muy distintas a las de estos países, y nos preguntamos, ¿y aquí por qué no pasa nada? Aparentemente, ¿no? ¿Será el grado de politización? Y le estaba comentando a la doctora, México, puedo decir, es el hermano despolitizado de América Latina. Es sumamente interesante la pregunta que haces, Antonio, porque a principios de cuando se anunció el aumento de la tarifa del transporte público aquí en Guadalajara, se consolidaron algunas manifestaciones. Iniciaba en Chile el conflicto. Ajá, fue como a la par, muy a la par. Y podemos ver la diferencia entre ambas, ¿no? No sé si puede ser por el grado de politización, eso me queda como la duda, pero sí tendríamos que ponernos a ver el por qué las manifestaciones terminan como siendo, digamos, estos ciclos que yo te decía al principio, sí, ¿no? Si lo vemos desde una teoría de recursos, se cansa muy rápido la movilización. O sea, salimos y nos cansamos, pero los haitianos tienen 7 semanas, ¿sí me va a entender? Y los chilenos salen y no se cansan. Entonces habrá que preguntar qué está pasando también con nuestros colectivos, con nuestros movimientos sociales, y el por qué, pues prácticamente me atrevería a decir, pues tienen un lapso, una duración de 2 años, ¿no? Y luego van a otra movilización, Entonces habrá que preguntarse también el por qué duran tan poco, ¿no? O por qué se cansa tan rápido la movilización, ¿no? Habrá que ver. Y en estos países parece que la represión y los recuerdos de gobiernos dictatoriales
militares, ¿no les asusta a las actuales generaciones? Eso es una cuestión bien interesante porque al principio del programa hablabas de la represión, ¿no? Sí. Entonces nosotros veíamos, por ejemplo, los videos de les llaman pacos a los policías, ¿no? En Chile, entonces de los pacos, incluso a los militares disparando. El integrante de un grupo de Chile perdió el ojo en una manifestación, le dieron un balazo con goma, ¿no? Entonces, ¿Una bala de goma? Ajá, una bala de goma y perdió el ojo de un compañero de Anarquía Tropical. Entonces es como de repente ver este tipo de situaciones en otras latitudes, ¿no? Y ver también las condicionantes. Habrá que preguntarse por qué en México. Si es cierto que la economía no está tan bien, que hay niveles altísimos de violencia, que la desaparición va a la alza, el feminicidio, ¿sí me va a entender? Entonces existen varias cosas por las que podemos salir a manifestarnos, pero habrá que preguntarse por qué aquí no sucede esa gran escala que sí está sucediendo ahorita en esas coordenadas que tú dices. No, y por ejemplo, en México el porcentaje de población en situación de pobreza es mucho más alto que estos países. Y son cifras recientes, ¿no? Por ejemplo, encuentro que la desigualdad está mucho mayor en México y, por ejemplo, el Coneval señala que el 41.9% de la población, son datos recientes del Coneval, está en situación de pobreza. En Chile representarían el 8% del total de habitantes en situación de pobreza, el 35.4% en Bolivia, 35.2% y en Ecuador 23.9%. En Argentina 35.4%. En México más alto. Bueno, yo ahí te señalaría lo que habíamos dicho al principio, es que el informe de Chile es un informe falso porque parte del salario, que es un salario alto. Pero si tú aquí en México le agregas que la educación en principio es gratuita, hay salud pública, malísima si tú quieres, pero hay pública, ¿sí? Desde los seguros hasta el seguro social o el ISSSTE, etcétera, hasta los hospitales civiles en los diversos estados. En fin, el subsidio de alguna manera al consumo de la electricidad y el agua, etcétera. Entonces, eso hace que realmente sea una situación en Chile mucho más grave que la que tenemos en México. Bien, pues muchas gracias. Les agradezco a los tres. Doctora Anabel Castillón, investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Muchas gracias. Doctor Gracias, Jaime Tamayo, también, como siempre, muy agradecido. Gracias, Toño. Y el doctor y maestro Oscar Ramón López Jaramillo, coordinador del Seminario Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Política, Observemos del CUSH. Muchas gracias a los tres. Antonio. Bueno, vamos a Faro Cultural, regresamos, esto es Catalejo. En el auditorio de Alberto Navarro Sánchez del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus La Normal, tuvo lugar el primer Congreso de Filosofía Social, Violencia en las Minorías, organizado por estudiantes del Departamento de Filosofía. Las diferentes temáticas que fueron abordadas durante los 2 días de actividades dieron cuenta de las principales problemáticas actuales que preocupan a la población estudiantil y sobre las cuales los jóvenes filósofos se cuestionan, como son la violencia en contra de las mujeres, las consecuencias de una realidad en la que predomina lo humano en detrimento de otras especies animales, o lo mestizo y europeo frente a minorías étnico-raciales, así como la migración, las industrias culturales, los medios de comunicación y hasta la 4T. ¿Por qué partir de esa necesidad de suponer que los otros sujetos tienen que ser iguales a mí para poderles reconocer conciencia, autoconciencia, sensibilidad, etcétera, etcétera? Si son tan distintos, ¿por qué no pueden tener también otro tipo de características para emitir este tipo de actividades? La doctora Cristina Castellanos González, conferencista inaugural y profesora del Centro Universitario de Tonalá, instó a los estudiantes a pensar el tema de la violencia desde la filosofía, por su capacidad de articulación, reflexión y síntesis. Con imágenes de Fabián Robles y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En este segmento platicaremos de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y para hablar de ello nos acompaña la doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora de esta Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Doctora, estaba leyendo la historia de la cátedra y se me hace muy interesante la forma en que surge
Y sobre todo, ¿por quién surge esta idea de crear la Cátedra Latinoamericana? Así Platíquenos de esto. por supuesto, sí, hace 25 años, el 12 de octubre, se fundó la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar por iniciativa de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ellos recibieron unas becas del gobierno mexicano, del entonces Conaculta, como creadores eméritos, unas becas vitalicias, bien dotadas, debo decirlo, y en lugar de rechazarlas o recibirlas para sí mismos, las aceptaron y las donaron a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana en honor a Julio Cortázar, un autor argentino que, como sabemos, magnífico autor, y además era amigo de ellos, amigo de ambos. Entonces ellos imaginan el proyecto de esta cátedra académica, se inician las actividades en 1995 con una lección inaugural en febrero del 95 exactamente, y eso hace que hayamos cumplido 25 años de actividades ininterrumpidas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales. Y en esa sesión inaugural estuvo la viuda precisamente de Julio Cortázar. Sí, la señora Aurora Bernardes, estuvieron los fundadores, Carlos Fuentes, García Márquez, y bueno, un sinfín de personalidades que han atravesado por esta cátedra, por esta palestra tan importante. Yo creo que es uno de los proyectos que más orgullo deben darnos a los universitarios. Sí, y es una muestra también de la generosidad de ambos, de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Yo le preguntaría, ¿por qué decidieron ellos que Guadalajara fuera a hacer esta cátedra y sobre todo la Universidad de Guadalajara? Bueno, yo creo que vieron un enorme potencial cultural, de difusión cultural aquí en la universidad, puesto que para entonces ya existía la Feria Internacional del Libro, por ejemplo, ¿no? Ya tenía algunos años. Ya se habían dado cuenta de la enorme importancia y la relevancia de la FIL. Sí, claro, la FIL por un lado, y por otro, bueno, también la capacidad de organización de los universitarios, en este caso de Centro de Ciencias Sociales, que entonces no era Centro de Ciencias Sociales, pero sí del núcleo de personas que integrábamos el Departamento de Estudios Literarios en aquel entonces. Y el apoyo del rector de ese tiempo también. Por supuesto, que fue muy importante, claro. ¿no? Fundamental. Sí, el fundador de la Feria Internacional del Libro, presidente actualmente de la Cátedra Cortázar y etcétera, etcétera. Alguien, Raúl Padilla López, quien ha impulsado de manera magnífica muchos proyectos culturales importantísimos que mantienen a la universidad en el escenario internacional. Yo creo que sí, la cátedra es uno de esos programas que han promovido, que han llevado el nombre de la UDG fuera de las fronteras mexicanas. Sí. Doctora, mencionaba usted que la cátedra se sostenía en parte por la generosa donación que hicieron, que era vitalicia, las becas de ambos. Ahora, ¿cómo se sostiene la cátedra? Ahora, bueno, una vez que agotamos los recursos de las becas, porque ellos fallecieron, pero seguíamos teniendo, digamos, un capital mínimo, pero existía, con esa operábamos, pues ahora realmente hacemos las actividades mediante donativos que se hacen a la Universidad de Guadalajara y la universidad los canaliza a la cátedra y de esa forma seguimos teniendo actividades importantísimas. Digamos que el nivel en número de actividades anuales no ha bajado y tampoco la calidad de los ponentes. Nos mantenemos siempre en un estándar que yo considero que es muy, muy alto. Y precisamente esta calidad hace que la cátedra siga teniendo, a pesar de que perdieron las becas, por decirlo de alguna manera, pues infinidad de patrocinadores que quieren estar ayudando a la cátedra. Por supuesto, y de manera desinteresada totalmente, es decir, nosotros como cátedra, como programa universitario, no hacemos publicidad para ninguna de las empresas que nos patrocinan. Entonces, bueno, eso es un gesto, otra vez un gesto de generosidad para apoyar este proyecto. ¿Cuántas, porque también son, además de la cátedra de conferencias, también da seminarios, cursos durante el año que luego concluyen con una conferencia en el Paraninfo de manera normal? Así es. ¿Cuántas hace de forma anual? De forma anual, digamos que no hay un número predefinido, cada año es diferente, cada año tenemos diferentes ponentes en diversas áreas del conocimiento. En un inicio, digamos que la cátedra nació como cátedra de humanidades, ¿no? Los ponentes eran de literatura, de historia, de política, de filosofía, pero a partir de, digamos, 5 o 6 años a la fecha hemos variado un poco, se ha ampliado el espectro. Y últimamente recibimos también ponentes de medicina, por ejemplo, de ciencias experimentales, de química, de astronomía. Tuvimos una astrónoma
brillantísima no hace tanto tiempo. Entonces el programa anual varía año con año, nunca es igual, siempre hay un número diverso de ponentes y las áreas también son muy diferentes. Y sí, tienes razón en decir que a veces, no siempre, tenemos un curso o un seminario, digamos 8 horas, 6 horas, previo, y se culmina con una conferencia en el Paraninfo. No siempre. Sí. Y conferencias que además son gratuitas, y por la calidad de los ponentes, de los conferencistas, pues valdría la pena que la gente acudiera, los estudiantes, la población en general. Por supuesto, digo, hemos tenido en este foro académico a personalidades que puedo mencionar, digo, sería muy injusto de mi parte mencionar, son algunos, pero por decir uno de los recientes, Judith Butler. Judith Butler, que es una eminente filósofa, pensadora, una gran luchadora por los derechos de las mujeres, una creadora de teorías sobre la diversidad de los sexos, etcétera. Y bueno, el Paraninfo, debo decirlo, reconocerlo, estuvo pletórico, no cabía un alma más. Y bueno, sí, gratuitos, ese es el espíritu de la cátedra. Todas las actividades que se hacen son completamente gratis. Entonces, bueno, es un regalo, un regalo. Doctora, las actividades de la Cátedra Julio Cortázar, la Cátedra Latinoamericana para el 2020, ya seguramente las tienen bien planeadas. Algunas. Por ahora, digamos que tenemos un acuerdo con el Colegio Nacional de México, que es la máxima institución académica en nuestro país. No hemos tenido todavía la respuesta de ellos a quienes vamos a tener el próximo año, pero tendremos por lo menos un representante del Colegio Nacional. Tendremos también a nuestros investigadores eméritos del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad de Guadalajara, que son, por ejemplo, por citar solamente los 2 primeros que ya participaron, Jorge Alonso y Jorge Durán, Alonso, que va a estar en próximas emisiones. Exacto, bueno, son luminarias. Que además tiene su cátedra. Exacto, lo mismo Jorge Durán. Sí. Entonces, bueno, ellos tienen sus cátedras, van y se presentan en foros internacionales, los escuchan fuera, pero aquí no. Entonces vimos la oportunidad de invitarlos a la Cátedra Julio Cortázar para que ahí expusieran los temas de su investigación, que son maravillosos, son muy importantísimos ambos. Sí. Entonces tenemos ese otro sector de cátedras de universitarios propios, miembros del Sistema Nacional de Investigadores en categoría de mérito. Sí. Sí. Y con el doctor Jorge Durán, como estamos planeando también realizar un programa con un tema de migración, claro, que es una de las especialidades del doctor Durán. Es un gran especialista y a él lo invitan a foros en todo el mundo para hablar de esos temas. Y tuvimos la fortuna de escucharlo aquí en la Cortázar recientemente. Por lo pronto esos son los temas confirmados, pero habrá más, por supuesto que habrá más. Con la misma calidad de los ponentes. Siempre. Este programa 2020 lo estaremos anunciando en los primeros meses, quizá el primer mes estaremos ya diciendo en condiciones de decir quiénes van a participar. Pues ojalá que nos pueda dar las primicias en enero, doctora. Claro, claro. En este programa de Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUCS. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Muy bien. Doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, esto es Catalejo, vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos. Para conmemorar el 25 aniversario del Centro de Estudios de Género, se llevó a cabo el conversatorio Género, Educación y Laicismo en el Auditorio Adalberto Navarro Sánchez del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus La Normal, en el que participaron la doctora Norma Celina Gutiérrez de la Torre, de la División de Economía y Sociedad del CUSEA, la maestra Marisela Sánchez Eguiarte, del Subconsejo de Prevención COECIDA Jalisco, el doctor Armando Javier Díaz Camarena, del Centro de Diversidad y Derechos Sexuales AC, la maestra Marta Patricia Ortega Medellín, del Programa Universitario VIH-Sida de Ciencias de la Salud, y el maestro Alfonso Hernández Rodríguez, coordinador del Centro de Estudios de Género de nuestro centro universitario.
Las diferentes intervenciones pusieron sobre la mesa importantes y actuales cuestiones como el matrimonio de parejas del mismo sexo y la educación integral de la sexualidad en las escuelas, frente al crecimiento de un movimiento neoconservador que promueve la idea de la ideología de género, detrás de la que se ocultan discursos de miedo y odio. No solamente en México, esto está pasando en América Latina, está pasando en todo el mundo, y aquí el tema de la educación sexual, basta ver cómo están asustadas madres y asustados madres y padres de familia en los colegios, ¿no? Por toda esta cuestión de cómo se les va a impartir la ideología de género a sus niños. Los ponentes coincidieron en que a pesar de que desde hace 160 años se proclamó al mexicano como un Estado laico, los valores e ideas católicos siguen predominando en los espacios de poder y dependencias, cuya función tendría que garantizar el acceso pleno a derechos de toda la población, promover la integración y combatir la violencia, lo que tiene graves repercusiones particularmente en los ámbitos de la educación y la salud, pues aunque existe una estructura legal, con frecuencia esta ha sido utilizada de manera discrecional, acorde con una cultura política que plantea grandes retos para la autonomía de lo político frente a lo religioso. Con imágenes de Ángel Gudiño y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo y en la parte final hablaremos de un tema interesante porque seguramente si usted estudió en escuelas públicas o privadas recuerda los famosos libros de texto gratuitos que, bueno, cuando menos yo los esperaba año con muchas ansias. Y bueno, estos libros de texto que forman parte de un proyecto de construcción de identidad nacional y sobre ello nos acompaña la doctora Mayra Margarito Gaspar, profesora investigadora del Departamento de Letras del CUCSH. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y platíquenos de estos libros de texto gratuitos famosos. ¿De qué manera han contribuido a esta identidad nacional estos libros que se han repartido desde que siempre? Bueno, siempre, yo siempre lo recuerdo. Los libros de texto comenzaron a imprimirse por allá en la década de los años 60 y desde un primer momento hubo mucha intencionalidad de tratar de darles un discurso de tipo nacionalista. De hecho, hubo una intención muy fuerte de construcción de identidad desde la manera en cómo fueron redactados hasta las mismas portadas o ilustraciones que acompañaban a los textos. Una de las cosas que también han sido como muy representativas para los libros de texto es precisamente el dibujo de la Madre Patria. Hace un momento estábamos comentando de los libros que tienen esta pintura al óleo de Camarena, donde nosotros podemos observar cómo se presenta a la mujer mexicana con todas estas raíces de tez morena y cómo de alguna manera se visualiza la educación como un elemento primordial para México y para el desarrollo y el progreso del país. Doctora, menciona, los libros han contribuido en mucho a esta identidad nacional, la formación de una identidad nacional, pero diría yo también a una identidad política de los gobiernos en turno en su momento. Efectivamente. Con cada gobierno nuevo han empezado a implementarse ciertas reformas educativas. Nosotros, por ejemplo, tenemos, a partir del plan de 11 años, surge la primera generación de libros de texto. Cuando el plan de 11 años se termina, cuando llegan la época de los años 70, nosotros tenemos un cambio de libros de texto que efectivamente tiene que ver con un nuevo gobierno. Para los años 90, cuando tenemos una reconstrucción, una modernización de la educación, donde se habla de un tipo de descentralización, tenemos otros libros de texto y bueno, con los gobiernos que llegaron posteriormente al priismo, con los gobiernos panistas, en los años 2000 tenemos otros libros de texto. Ahorita, por ejemplo, a partir de la llegada del nuevo gobierno, se detienen los libros que se habían programado para que salieran del sexenio anterior. Entonces, definitivamente hay un vínculo muy importante entre lo que son los eventos políticos que ocurren en el país y, de alguna manera, la reproducción de los libros de texto, la distribución y pues, a lo mejor ya revisándolos un poco más a detalle con los análisis que se llevan a cabo, nos damos cuenta que también hay, de hecho, una diferencia también a veces significativa, a veces un poco más significativa en cuanto a lo que viene siendo el contenido. Sí, precisamente el contenido que a veces causa
controversia, ¿no?, por algunos contenidos. Así es. Sobre todo en temas que tienen que ver con español o quizá también con las ciencias naturales. Doctora, ¿de qué manera están diferenciados los libros, por ejemplo, en las administraciones priistas, luego los 12 años de los gobiernos panistas y nuevamente con el PRI y ahora con la 4T de López Obrador? ¿Hay cambios sustanciales, por ejemplo, en el contenido? En el contenido encontramos cambios significativos, de hecho desde el primer momento. Por ejemplo, el primer cambio de los libros de texto se dio de los libros de los años 60, que son los que comúnmente conocemos como los libros de la madre patria, a los años 70, donde ya vemos un enfoque un poco más, un enfoque más de tipo indigenista que tiene que ver con la intención que tenían los gobiernos de los años 70. Para los años... Echeverría, exactamente. Para los años 80 nosotros ya vamos a tener libros de texto que están enfocados mucho a la cuestión de la industrialización y efectivamente observamos ese vínculo. En los años que estuvo el panismo frente al gobierno, nosotros nos encontramos con libros un poquito más conservadores y también encontramos una situación interesante que se presenta en la cuestión sobre todo de historia, porque va a haber un cambio incluso hasta en el tipo de héroes nacionales que se presentan. Un héroe que ha resurgido últimamente es, por ejemplo, Iturbide, que era un personaje que casi no aparecía en libros anteriores. Entonces, ciertamente sí hay cambios significativos que se van dando. Y doctora, ¿esto de qué manera refuerza la identidad en los habitantes de México? Obviamente crean una identidad, pero de manera clara o, digamos, en mensajes que llegan al subconsciente de forma subliminal. Yo he estudiado mucho la identidad, sobre todo a partir de las imágenes. Una de las cosas que me ha interesado principalmente ha sido la construcción de la cuestión de la familia. Y una situación que se ha presentado mucho es, por ejemplo, la cuestión de la familia nuclear. A mí me parecía muy interesante observar que la familia nuclear la familia nuclear mexicana se presentaba de manera muy semejante durante casi 40 años, es decir, desde los años 60 hasta los años 2000, veíamos como una familia tradicional mexicana donde teníamos mamá, papá y 2 hijos. Y el perro. Y 2 hijos que en ese tiempo no era la realidad, porque la mayoría de las familias tenían más hijos, ¿no? Exactamente, y es a partir de los años en donde ya tenemos otro tipo de gobiernos que se empiezan a mostrar familias como más numerosas, también el hecho de introducir a la abuelita, el hecho de introducir que ya en la familia ya no nomás era mamá y papá, ya eran los tíos también, entonces empieza a ser una familia como más extendida y con mayor cantidad de hijos cuando efectivamente pues es al contrario, en realidad lo que ocurre. En los años 60 había familias más numerosas que las que tenemos en el año 2000, por ejemplo. Sí. Entonces, sí hay como una visión de lo que es el mexicano y de lo que tiene que tener como interés o como foco de interés el concepto de mexicanidad. Sí hay una diferencia importante conforme va pasando el tiempo. En algunas cosas se mantiene, pero sí hay algunos cambios interesantes. Me llama la atención el tema dice, la inclusión ya de los abuelos también en los libros de texto. Exactamente. ¿Esto por qué? Porque los abuelos ya forman parte importante del núcleo familiar, tomando en cuenta que los padres salen, quizá 1 o 2 a trabajar incluso. Sí, de hecho los abuelos son mencionados en otros momentos también dentro de la familia, pero siempre es como que el que viene de visita o con el que vamos de visita. En el caso de los libros ya de los años 2000 para acá, sí vemos la inclusión de los abuelos como miembros activos en el desarrollo de los niños, como miembros de la familia, o como parte de la familia, del centro familiar. Y en este sentido sí tiene que ver con una actividad de ambos padres de familia y también con el involucramiento de los abuelos, que eso sí es algo que se está dando efectivamente ahorita en las familias mexicanas. Y la realidad actual indica que ya las familias típicas o tradicionales, obviamente existen la mayoría de los hogares en México, pero ha cambiado también la conformación de la familia. ¿Ya se incluyen en los nuevos textos o sería un próximo cambio que deberán venir en los libros de texto gratuitos? En los libros que se tenían programadas para la nueva reforma educativa ya empieza a haber como que otro tipo de familias. Estos libros son los libros que ahorita llevan los niños, por ejemplo, de 1º y 2º grado. Ya se habla como de que existen diferentes construcciones familiares, pero
pero los libros anteriores sí siguen teniendo como esta estructura familiar nuclear de papá, mamá e hijos. En este sentido sí hay un cambio que yo creo que se va a continuar y que tiene que ver con las necesidades sociales que se están presentando y con una realidad que viven los niños. Sí, doctora Mesoda, los libros de texto que se están repartiendo son del último año de la administración anterior, o sea que esta administración, la actual, no elaboró nuevos textos o nuevos contenidos acordes más a su ideología. En el caso de preescolar y secundaria sí hubo algunas modificaciones importantes. En el caso de primaria fueron de primero y segundo grado únicamente, que son los libros que se editaron en los últimos años del mandato de Peña Nieto. A partir de la introducción del nuevo gobierno, nosotros tenemos que se detuvo la reforma tal cual se estaba manejando. Hay un cambio, la mal llamada reforma educativa. Exactamente. Y han construido una nueva propuesta, pero se está manejando que los nuevos libros de texto como tal se van a tener hasta el año 2021-2022. En este sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de educación primaria, que en primero y segundo se llevan los libros que se editaron en los últimos años de Peña Nieto, y en los otros libros tenemos los libros del 2011 más o menos. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Mayra Margarito Gaspar, profesora investigadora del Departamento de Letras del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Bueno, con esto llegamos a la parte final de Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias.